El verano de 1978 en Jalisco fue particularmente caluroso. El aire seco transportaba el aroma de la tierra resquebrajada y el polvo se adhería a la piel sudorosa de los peregrinos que, como cada año, emprendían el camino hacia el santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos. Entre ellos se encontraban las hermanas Mondragón, Lucía de 24 años, Marisol de 22 y Carmen de apenas 19. Las tres jóvenes, nacidas y criadas en un pequeño pueblo de Michoacán, habían prometido a su madre enferma realizar esta peregrinación como una ofrenda por su salud. Aquella mañana del 17 de julio, el cielo se teñía de tonos anaranjados mientras las hermanas preparaban sus mochilas en la pequeña habitación de la pensión La Esperanza, en Tepatitlán. Lucía, la mayor, revisaba meticulosamente el mapa que había conseguido en la terminal de autobuses. Con su cabello negro recogido en una trenza y sus manos ásperas por el trabajo en el campo, doblaba y desdoblaba el papel desgastado. «Debemos salir ahora si queremos llegar a Jalostotitlán antes del anochecer», dijo mientras guardaba su rosario de plata en el bolsillo de su vestido azul. Aquel rosario, heredado de su abuela, era su posesión más valiosa, tanto en lo material como en lo sentimental. Marisol, con su característica impaciencia, ya esperaba en la puerta. A diferencia de su hermana mayor, ella llevaba el pelo corto y tenía una mirada vivaz que contrastaba con la seriedad de Lucía. «Las provisiones están listas. Tenemos agua suficiente para el trayecto de hoy, pero tendremos que reabastecernos en el pueblo». Carmen, la menor de las tres, terminaba de escribir en su diario, como hacía cada mañana desde que su padre le había regalado aquel cuaderno de tapas rojas en su quinceañero. «Hoy solo un momento», murmuró mientras cerraba el diario y lo guardaba cuidadosamente en su mochila. Carmen era la más soñadora de las hermanas, con una sensibilidad artística que se manifestaba en cada palabra que escribía. El dueño de la pensión, don Efraín, un hombre de avanzada edad con profundas arrugas en el rostro, las observaba desde el mostrador mientras limpiaba un vaso con un trapo desgastado. «El camino a Jalostotitlán puede ser traicionero, señoritas. Hay tramos donde la carretera se estrecha y los conductores no respetan a los peregrinos. Les recomiendo que tomen la ruta antigua, por el sendero que bordea el río. Es más larga, pero más segura». Lucía asintió agradecida por el consejo. «Gracias, don Efraín. Seguiremos su recomendación». Las tres hermanas se despidieron del anciano y salieron a la calle, donde el sol ya comenzaba a calentar las piedras del empedrado. La ciudad de Tepatitlán apenas despertaba. Los vendedores ambulantes montaban sus puestos en la plaza central. El aroma del café recién hecho escapaba por las ventanas de las casas, y los perros callejeros buscaban sombra bajo los coches estacionados. Las hermanas Mondragón caminaron en silencio hasta las afueras de la ciudad, donde el paisaje urbano daba paso a los campos de agave que se extendían hasta el horizonte. El sendero que bordeaba el río era estrecho pero bien definido, probablemente formado por el paso constante de campesinos y ganado. A medida que avanzaban, el murmullo del agua se mezclaba con el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los arbustos. Carmen sacaba ocasionalmente su cámara fotográfica, un regalo de su tío que trabajaba en Ciudad de México, para capturar la belleza del paisaje. «Mira esas nubes», señaló en un momento, apuntando hacia el horizonte donde unas formaciones oscuras comenzaban a acumularse. «Parece que podría llover más tarde. Entonces deberíamos apresurar el paso», respondió Lucía, siempre práctica. «No quiero que nos sorprenda la tormenta en campo abierto». Hacia el mediodía se detuvieron a descansar bajo un árbol frondoso. Compartieron las tortas que habían preparado la noche anterior y bebieron agua de sus cantimploras. A lo lejos, podían ver a otros grupos de peregrinos que avanzaban por la carretera principal, algunos en carretas tiradas por caballos, otros a pie como ellas. «¿Crees que mamá estará mejor cuando volvamos?», preguntó Carmen, rompiendo el silencio. Su voz delataba la preocupación que las tres compartían, pero que rara vez verbalizaban. Marisol apretó la mano de su hermana menor. «Estoy segura. Nuestra peregrinación le dará fuerzas. Además, tía Dolores está cuidando bien de ella». El cielo se oscureció prematuramente cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Lo que había comenzado como una llovizna ligera
pronto se convirtió en un aguacero. Las hermanas buscaron refugio bajo un saliente rocoso junto al camino, pero el agua ya había empapado sus ropas y mochilas. «Deberíamos buscar un lugar más seguro para pasar la noche», sugirió Lucía, mirando el cielo ennegrecido. «No creo que podamos llegar a Jalostotitlán hoy». A unos cientos de metros, divisaron lo que parecía ser una estructura abandonada, quizás un antiguo puesto de control o una casa de pastores, con las mochilas sobre sus cabezas para protegerse de la lluvia. Corrieron hacia allí. La estructura resultó ser una vieja estación de tren abandonada. Las vías, oxidadas y parcialmente cubiertas por la vegetación, sugerían que llevaba décadas sin uso. El edificio principal, aunque deteriorado, ofrecía refugio contra la tormenta. Las ventanas estaban rotas y la puerta colgaba de una sola bisagra, pero el techo parecía intacto. «Nos quedaremos aquí hasta que pase la tormenta», decidió Lucía mientras entraban. El interior olía a humedad y abandono. Había algunos muebles viejos cubiertos de polvo, un mostrador, algunos bancos y lo que parecía haber sido una taquilla. Carmen se estremeció, no solo por el frío de sus ropas mojadas, sino por la sensación inquietante que le provocaba aquel lugar. «No me gusta este sitio», murmuró, abrazándose a sí misma. «Es solo hasta que pase la lluvia», la tranquilizó Marisol, aunque ella misma sentía cierta incomodidad. «Mañana continuaremos nuestro camino». Mientras la lluvia golpeaba con fuerza el techo de lámina, las hermanas intentaron secar sus pertenencias y prepararse para pasar la noche. Lucía, siempre previsora, había traído algunas velas que encendieron para iluminar tenuemente la estancia. Fue entonces cuando escucharon el sonido. Al principio pensaron que era solo el viento, pero pronto se dieron cuenta de que había alguien más en la estación, pasos que crujían sobre la madera podrida del suelo en alguna habitación contigua. «¿Hay alguien ahí?», llamó Lucía, intentando que su voz sonara firme a pesar del miedo. No hubo respuesta, solo el silencio interrumpido por el golpeteo constante de la lluvia. Las tres se miraron, debatiéndose entre la curiosidad y el temor. «Quizá sea otro peregrino buscando refugio», sugirió Marisol, aunque sin mucha convicción. Lucía tomó una de las velas y se dirigió hacia el pasillo oscuro de donde parecían provenir los ruidos. Sus hermanas la siguieron de cerca, Carmen aferrándose al brazo de Marisol. El pasillo conducía a lo que debió ser la oficina del jefe de estación. La puerta estaba entreabierta y a través de la rendija podían ver una tenue luz, diferente a la de sus velas. Alguien había encendido una lámpara de aceite. Lucía empujó suavemente la puerta. La habitación estaba vacía, pero la lámpara ardía sobre un escritorio cubierto de papeles amarillentos. Junto a ella, como si hubiera sido dejado allí recientemente, había un periódico. La fecha en la cabecera era del día anterior. Las hermanas se miraron confundidas. Estaba claro que alguien había estado allí recientemente, pero ¿dónde estaba ahora? Un nuevo sonido, esta vez desde fuera de la estación, captó su atención. A través de la ventana rota, vieron las luces de un vehículo que se acercaba por el camino embarrado. La camioneta se detuvo frente a la estación y tres hombres descendieron, protegiéndose de la lluvia con sombreros y capas. «Ya quizás sean trabajadores del ferrocarril», susurró Marisol, aunque todas sabían que era improbable. Aquella línea llevaba años abandonada. Los hombres entraron en la estación, sus voces resonando en las paredes vacías. Hablaban en voz baja, pero se podía percibir cierta tensión en su tono. «Escóndanse», ordenó Lucía, empujando a sus hermanas hacia un armario en la esquina de la oficina. Apenas habían cerrado la puerta del armario cuando los hombres entraron en la oficina. A través de las rendijas, las hermanas podían verlos parcialmente, tres figuras robustas, con rostros ocultos por las sombras. «¿Estás seguro de que nadie nos siguió?», preguntó uno de ellos con acento norteño. «Seguro», respondió otro, mientras abría un maletín sobre el escritorio. «La tormenta es perfecta. Nadie en su sano juicio estaría en la carretera con este clima». El tercer hombre, que parecía ser el líder, encendió un cigarrillo y su rostro quedó momentáneamente iluminado. Cicatrices cruzaban su mejilla derecha y sus ojos, fríos como el acero, escrutaban la habitación con desconfianza. «Terminemos con esto rápido», dijo, exhalando una nube de humo. «Tenemos que llegar a la frontera antes del amanecer». Del maletín extrajeron varios paquetes envueltos en plástico. Incluso desde su escondite,
Las hermanas podían adivinar que se trataba de drogas. Estaban presenciando una transacción del narcotráfico, un negocio que en aquellos años comenzaba a extender sus tentáculos por todo México. El corazón de Carmen latía tan fuerte que temía que los hombres pudieran escucharlo. Marisol le tapó la boca con la mano cuando un sollozo amenazó con escapar de sus labios. Lucía, mientras tanto, intentaba pensar en una forma de salir de allí sin ser descubiertas. Los minutos se convirtieron en horas. Los narcotraficantes conversaban, contaban dinero y ocasionalmente salían a verificar los alrededores. Las hermanas permanecían inmóviles en el armario, entumecidas y aterrorizadas. Finalmente, cerca de la medianoche, los hombres comenzaron a recoger sus cosas. Parecía que se marchaban. Las hermanas contuvieron la respiración, esperanzadas. Pero entonces, un sonido las traicionó. El diario de Carmen, mal colocado en su mochila, cayó al suelo del armario con un golpe sordo. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, pasos que se acercaban lentamente al armario. La puerta se abrió de golpe, revelando el rostro cicatrizado del líder, ahora contraído en una mueca de sorpresa y furia. «Vaya, vaya», dijo con una calma aterradora. «Parece que tenemos compañía». Las hermanas fueron arrastradas fuera del armario. Lucía intentó resistirse, pero recibió un golpe que la dejó aturdida. Carmen lloraba silenciosamente, mientras Marisol suplicaba por sus vidas. «Son solo unas peregrinas», intentó razonar. «No hemos visto nada, lo juramos por Dios». El líder las observaba con frialdad calculadora. «El problema es que sí han visto algo. Demasiado, de hecho». Hizo un gesto a sus compañeros, quienes asintieron con sombrío entendimiento. Lo que ocurrió después quedaría grabado como un hueco doloroso en la memoria colectiva de Jalisco. Las tres hermanas Mondragón desaparecieron sin dejar rastro aquella noche tormentosa de julio de 1978. Los peregrinos que pasaron por la zona al día siguiente no encontraron señales de ellas. Sus mochilas, sus provisiones, incluso el preciado rosario de plata de Lucía, todo había desaparecido como si nunca hubieran existido. Solo quedaba, olvidado bajo un banco de la estación abandonada, el diario de tapas rojas de Carmen, cuyas últimas palabras escritas fueron: «La tormenta arrecia. Hemos encontrado refugio en una vieja estación. Lucía dice que mañana llegaremos al santuario. Rezo para que mamá se recupere cuando volvamos». Pero nunca volvieron. Y así comenzó uno de los misterios más dolorosos y persistentes de la región, el caso de las tres hermanas peregrinas que se desvanecieron en el aire durante aquella tormenta de verano, dejando tras de sí solo preguntas sin respuesta y corazones rotos. La noticia de la desaparición de las hermanas Mondragón tardó 3 días en llegar a su pueblo natal en Michoacán. Fue el dueño de la pensión en Tepatitlán, don Efraín, quien dio la voz de alarma cuando las jóvenes no regresaron para recoger sus pertenencias como habían acordado. El anciano, con el presentimiento de que algo terrible había ocurrido, contactó a la policía local y proporcionó la dirección de la familia Mondragón que Lucía había dejado en el registro de la pensión. Doña Soledad Mondragón recibió la noticia en su lecho de enferma. A pesar de su debilidad, la mujer se incorporó con una fuerza nacida de la desesperación maternal. «Mis hijas no pueden haber desaparecido», insistió, mientras su cuñada Dolores intentaba calmarla. «Deben estar perdidas. Quizás la tormenta las desorientó». Don Javier Mondragón, el padre de las jóvenes, un hombre de pocas palabras y mucho carácter, organizó inmediatamente un grupo de búsqueda. Reunió a familiares, vecinos y amigos y partió hacia Jalisco ese mismo día, dejando a su esposa al cuidado de Dolores. «Las encontraré», prometió a Soledad antes de partir. «Te traeré a nuestras niñas de vuelta». La comitiva llegó a Tepatitlán al anochecer. Don Efraín los recibió con la gravedad de quien sabe que es portador de malas noticias. «Les advertí sobre los peligros del camino», se lamentó. «Les recomendé la ruta antigua, por el sendero del río». Esa noche don Javier apenas durmió. Al amanecer, él y sus acompañantes se reunieron con la policía local. El oficial a cargo, un tal sargento Ramírez, los recibió con una mezcla de condescendencia y resignación que encendió la ira de don Javier. «Cada año desaparecen peregrinos», explicó el sargento, rascándose la barbilla sin afeitar. «A veces se pierden, otras veces... Bueno,
Hay coyotes que se aprovechan de las muchachas jóvenes. Les prometen trabajo en Estados Unidos. Mis hijas no se irían con ningún coyote, interrumpió don Javier, golpeando el escritorio con el puño. Iban en peregrinación por la salud de su madre. No abandonarían a su familia así. El sargento suspiró, como si ya hubiera escuchado esa protesta 1000 veces. Haremos lo que podamos, señor Mondragón, pero no le prometo resultados. Tenemos pocos recursos y mucho territorio que cubrir. A pesar de la aparente indiferencia oficial, se organizó una búsqueda. Grupos de policías y voluntarios recorrieron los caminos que conectaban Tepatitlán con Jalostotitlán, preguntando en cada rancho, en cada pueblo. Algunos recordaban haber visto a las 3 jóvenes el día de la tormenta, caminando por el sendero del río, pero nadie sabía más. Fue un niño pastor quien los condujo hasta la estación abandonada. Vi luces allí la noche de la tormenta, contó. Pensé que eran fantasmas, pero mi abuelo dice que podrían haber sido personas buscando refugio. La estación fue registrada minuciosamente. No había signos de violencia, ni rastros evidentes de las hermanas, hasta que uno de los primos encontró el diario de Carmen, oculto bajo un banco. «¡Es de mi sobrina!», exclamó don Javier, reconociendo las iniciales grabadas en la tapa roja. Estuvieron aquí. El diario se convirtió en la única evidencia tangible de que las hermanas habían pasado por la estación. La última entrada confirmaba que habían buscado refugio allí durante la tormenta, pero no ofrecía pistas sobre lo que ocurrió después. El hallazgo intensificó la búsqueda en los alrededores de la estación. Se rastrearon campos, se dragó el río cercano, se inspeccionaron pozos y barrancos, todo en vano. A medida que pasaban los días, la esperanza se desvanecía. Don Javier, sin embargo, se negaba a rendirse. Cada mañana salía con renovada determinación. Cada noche regresaba más abatido pero igualmente resuelto. «No me iré sin mis hijas», repetía a quien quisiera escucharlo. Mientras tanto, en Michoacán, doña Soledad empeoraba. La angustia aceleraba el deterioro de su salud. El médico del pueblo, preocupado, advirtió a Dolores: «Si no hay noticias pronto, no creo que resista mucho más». Dolores, desesperada, escribió a su hermano urgiéndole a volver, al menos temporalmente. «Soledad te necesita, Javier. Se está dejando morir». Don Javier regresó a regañadientes 2 semanas después, solo para encontrar a su esposa apenas consciente, consumida por la enfermedad y el dolor. «¿Las encontraste?», fue lo primero que preguntó Soledad al verlo. Javier no tuvo corazón para decirle la verdad. «Estamos cerca», mintió tomando su mano. «Descansa para que estés fuerte cuando vuelvan». Esa noche, Soledad Mondragón murió en sueños. Dicen los vecinos que su rostro reflejaba una paz que no había tenido en semanas, como si en sus últimos momentos hubiera visto o sentido a sus hijas cerca. El funeral fue breve y sombrío. Don Javier, destrozado por la doble pérdida, se convirtió en la sombra del hombre que había sido. Después de enterrar a su esposa, regresó a Jalisco para continuar la búsqueda, pero ya no era el mismo. La determinación había dado paso a una obsesión casi febril. Durante meses, recorrió cada rincón de la región, mostrando las fotografías de sus hijas a cualquiera que quisiera mirarlas. Se alojaba en pensiones baratas o dormía en su viejo coche, gastando sus ahorros y descuidando su salud. La policía, mientras tanto, había archivado el caso. El informe oficial especulaba con varias posibilidades. Las hermanas podrían haber sido víctimas de un crimen oportunista, podrían haber sido secuestradas para trata de personas o podrían haber decidido huir por razones desconocidas. Sin evidencias concluyentes, las autoridades no podían hacer más. Don Javier no aceptaba ninguna de estas explicaciones. «Mis hijas no se irían sin decir nada», insistía. «Y si alguien las dañó, debe haber pruebas, cuerpos, algo». Pero no había nada. Las hermanas Mondragón se habían esfumado como la niebla matinal bajo el sol. Con el paso del tiempo, incluso los más cercanos a la familia comenzaron a aceptar que probablemente nunca sabrían qué ocurrió. Todos, excepto don Javier, que se negaba a rendirse. Un año después de la desaparición, don Javier tuvo un encuentro que avivó brevemente su esperanza. En un pequeño bar de carretera cerca de Lagos de Moreno, un hombre ebrio que decía ser ex policía le contó una historia inquietante. «Hubo un grupo que operaba en esa zona en aquellos años», murmuró el hombre,
mirando nerviosamente a su alrededor. Narcotraficantes. Usaban estaciones abandonadas como puntos de encuentro. Si sus hijas se cruzaron con ellos durante una transacción, no necesitó terminar la frase. Don Javier entendió la implicación. Por primera vez, tuvo una teoría que encajaba con los hechos. La estación aislada, la noche de tormenta, la falta de rastros. Con esta nueva información, acudió de nuevo a la policía, pero fue recibido con escepticismo. Son rumores de borrachos, le dijeron. No podemos reabrir un caso basándonos en eso. Desesperado, don Javier intentó investigar por su cuenta. Preguntó en bares, habló con camioneros, buscó a cualquiera que pudiera saber algo sobre operaciones de narcotráfico en la región durante aquellos años. Era un camino peligroso y pronto comenzó a recibir advertencias. Una noche, encontró el parabrisas de su coche destrozado y una nota que decía simplemente, «Deja de hacer preguntas». Dolores, preocupada por la seguridad de su hermano, viajó desde Michoacán para intentar convencerlo de que volviera a casa. «Te estás matando, Javier», le dijo, «y si lo que sospechas es cierto, también te estás poniendo en peligro. ¿Crees que Soledad o las niñas querrían esto?» Don Javier sabía que su hermana tenía razón, pero no podía abandonar. «¿Cómo puedo volver a casa sabiendo que mis hijas podrían estar ahí fuera necesitándome?» «Han pasado más de 2 años», respondió Dolores con suavidad. Si aún estuvieran con vida, habrían encontrado la forma de contactarnos». Era una verdad que don Javier no estaba preparado para aceptar, pero que en el fondo de su corazón sabía que era probable. Aún así, no podía rendirse completamente. Finalmente, accedió a un compromiso. Volvería a Michoacán, retomaría su trabajo en el campo y su vida normal, pero cada año, en el aniversario de la desaparición, regresaría a Jalisco para seguir buscando, preguntando, esperando que algún día alguien rompiera el silencio. Y así lo hizo. Durante más de 4 décadas, don Javier Mondragón realizó su peregrinación personal cada mes de julio. Con el tiempo, su búsqueda activa se transformó en un ritual de recuerdo y honra. Ya no esperaba encontrar a sus hijas con vida, pero anhelaba al menos descubrir qué les había sucedido, poder darles un entierro digno, cerrar de alguna manera la herida que nunca había cicatrizado. El caso de las hermanas Mondragón se convirtió en una leyenda local, en una de esas historias que se cuentan en voz baja, que se transforman con cada narración, pero que nunca pierden su núcleo de tragedia real. Para los habitantes de la región, las 3 jóvenes peregrinas eran un recordatorio de la fragilidad de la vida y de los peligros que acechan en los caminos. Algunos decían haberlas visto, convertidas en espectros que vagaban por el sendero del río en las noches de tormenta. Otros aseguraban que sus espíritus descansaban en el santuario al que nunca llegaron, protegiendo a los peregrinos que, como ellas, buscaban consuelo y milagros. Pero para don Javier, para Dolores y para los pocos familiares que quedaban, no eran leyendas ni espíritus, eran Lucía, Marisol y Carmen, 3 jóvenes de carne y hueso, cuyas vidas habían sido cegadas prematuramente, 3 ausencias que dolían cada día, 3 preguntas sin respuesta que pesaban en el alma. Mientras la década de los 80 daba paso a los 90 y estos al nuevo milenio, el caso fue olvidado por todos excepto por la familia. Las fotografías en blanco y negro de las hermanas, que alguna vez habían estado en los periódicos locales y en carteles de desaparecidas, se desvanecieron. Los testigos potenciales envejecieron o murieron. El sendero junto al río cambió su curso. La estación abandonada, tras años de negligencia, finalmente se derrumbó. El tiempo, implacable, continuó su marcha, llevándose consigo las esperanzas de justicia y verdad. Pero a veces, el pasado encuentra formas inesperadas de resurgir, y los secretos enterrados bajo décadas de silencio encuentran su camino hacia la luz. Don Javier Mondragón murió en 2019, a los 87 años, sin haber descubierto qué sucedió con sus hijas. Su último deseo fue ser enterrado junto a su esposa Soledad, con 3 espacios vacíos a su lado, reservados por si algún día los restos de sus hijas eran encontrados. En su testamento, dejó una petición para Dolores, la última de su generación que quedaba con vida. Continúa buscándolas, no permitas que las olviden. Y Dolores
Fiel a la memoria de su hermano y de sus sobrinas, mantuvo viva la búsqueda a su manera. Cada año visitaba la zona, hablaba con la gente, renovaba los carteles descoloridos por el sol. No esperaba resultados, pero sentía que era lo correcto, que era su forma de mantener vivo el recuerdo de Lucía, Marisol y Carmen. Nadie podía imaginar que, después de tanto tiempo, el silencio finalmente se rompería. Y todo comenzaría con un objeto aparentemente insignificante. Un rosario de plata que emergería de las sombras del pasado para contar una historia largamente silenciada. Febrero de 2020 llegó a Jalisco con un invierno inusualmente frío. En Tepatitlán, ahora una ciudad mucho más grande y desarrollada que en 1978, la vida transcurría con la normalidad de cualquier urbe provincial mexicana. La antigua pensión La Esperanza ya no existía. En su lugar se alzaba un moderno hotel de 3 estrellas. El sendero junto al río había sido parcialmente pavimentado y convertido en una ruta turística. La estación abandonada había colapsado décadas atrás, y en su lugar ahora había un pequeño complejo residencial en construcción. Miguel Ángel Soto, un ingeniero civil de 35 años, supervisaba las obras de cimentación para los nuevos edificios. La constructora para la que trabajaba había comprado el terreno el año anterior, atraída por su ubicación estratégica cerca de la nueva autopista. Pocos recordaban ya que allí había existido una estación de tren, y menos aún conocían la historia de las 3 hermanas desaparecidas. Aquella mañana de febrero, las excavadoras trabajaban removiendo tierra para los cimientos del edificio principal cuando una de las máquinas se detuvo abruptamente. «Ingeniero, encontramos algo», llamó el operador, bajando de la cabina con el rostro pálido. Parece que son huesos». Miguel se acercó rápidamente. Efectivamente, la excavadora había desenterrado lo que parecían ser restos humanos. Inmediatamente detuvo los trabajos y llamó a la policía. La noticia se extendió como pólvora por Tepatitlán. En pocas horas, el sitio de construcción estaba acordonado y lleno de oficiales, forenses y curiosos que observaban desde la distancia. Entre ellos se encontraba Esteban Gutiérrez, un periodista local de 63 años que llevaba más de 4 décadas cubriendo historias en la región. Esteban observaba con interés profesional, mientras los técnicos forenses trabajaban meticulosamente, excavando con cuidado alrededor de los restos. Su memoria, afilada por años de experiencia, intentaba conectar este hallazgo con alguno de los muchos casos de desapariciones que había cubierto a lo largo de su carrera. ¿Tiene alguna idea de cuánto tiempo llevan ahí esos restos?, preguntó a uno de los oficiales que conocía. El oficial se encogió de hombros. Los forenses dicen que podrían ser antiguos, quizás décadas, pero no sabremos más hasta que terminen los análisis. La palabra décadas activó algo en la memoria de Esteban. Sacó su teléfono y comenzó a buscar en sus archivos digitales, donde guardaba copias de sus viejos reportajes. «Las hermanas peregrinas», murmuró para sí mismo, «fue por aquí, en esta zona». Mientras tanto, los forenses continuaban su trabajo. A medida que excavaban con más cuidado, quedó claro que no se trataba de un solo cuerpo, sino de 3. Estaban enterrados juntos en lo que parecía haber sido el sótano de la antigua estación. «Tenemos 3 víctimas», informó la jefa del equipo forense. «Por la disposición de los restos, diría que fueron enterrados al mismo tiempo. Y hay algo más». Con cuidado, extrajo un objeto que brillaba tenuemente entre la tierra. Un rosario de plata, sorprendentemente bien conservado a pesar de los años. Esteban, que se había acercado lo más posible a la cinta policial, fotografió el momento con su teléfono. El rosario le resultaba familiar, aunque no podía precisar por qué. Esa noche, en su pequeño apartamento lleno de archivos y recuerdos de su larga carrera periodística, Esteban encontró lo que buscaba: un artículo amarillento de agosto de 1978 sobre la desaparición de 3 hermanas que peregrinaban hacia San Juan de los Lagos. La fotografía que acompañaba el artículo mostraba a las jóvenes antes de su viaje y en ella, colgando del cuello de la mayor, se podía distinguir un rosario de plata. «Lucía Mondragón», leyó Esteban, recordando ahora la historia, y sus hermanas Marisol y Carmen. Aquella había sido una de sus primeras coberturas importantes como periodista novato. Recordaba haber entrevistado a don Javier Mondragón, el padre destrozado que buscaba incansablemente a sus hijas.
Recordaba también cómo el caso había sido gradualmente olvidado por todos, excepto por la familia. Sin perder tiempo, Esteban llamó a su contacto en la policía. «Creo que sé quiénes son los cuerpos que encontraron hoy», dijo sin preámbulos, «y hay una familiar viva que ha estado buscándolas durante más de 40 años». Al día siguiente, los análisis preliminares confirmaron que los restos correspondían a 3 mujeres jóvenes, de edades aproximadas a las de las hermanas Mondragón. Más significativo aún, el rosario de plata encontrado junto a ellas tenía grabadas en el reverso del crucifijo las iniciales L, que me supuso una fecha, 15/05/1970, el quinceañero de Lucía, explicó Esteban a los investigadores, mostrándoles sus viejos artículos. Según las entrevistas que hice al padre, el rosario era un regalo de su abuela. La policía, convencida por las evidencias, decidió contactar a Dolores Mondragón, la tía de las jóvenes y última familiar directo con vida. A sus 81 años, Dolores vivía ahora en Morelia, cuidada por una sobrina nieta. Fue Esteban quien insistió en acompañar a los oficiales. «He seguido esta historia desde el principio», argumentó. «La familia me conoce». El viaje a Morelia fue silencioso, cada uno sumido en sus pensamientos. Esteban repasaba mentalmente lo que diría a Dolores, cómo le comunicaría una noticia que, aunque dolorosa, traería al menos algo de clausura después de tantos años de incertidumbre. La casa de Dolores era pequeña pero acogedora, con un jardín lleno de flores bien cuidadas. La anciana los recibió en la sala, apoyada en un bastón, pero con la espalda recta y la mirada clara, desafiando a sus años. «Señora Mondragón», comenzó el oficial con tono solemne, «tenemos noticias sobre sus sobrinas». Dolores asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esta visita durante décadas. «Las encontraron», dijo. No era una pregunta, sino una afirmación. «Sí», confirmó Esteban, sacando de su bolsillo una fotografía del rosario. «Y esto estaba con ellas». Las manos arrugadas de Dolores temblaron al tomar la fotografía. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de sorpresa. Había una extraña paz en su rostro, la serenidad de quien finalmente ve confirmado lo que ya sabía en su corazón. «Lucía nunca se habría separado voluntariamente de este rosario», dijo la anciana. «Javier siempre supo que algo terrible les había ocurrido. Si tan solo hubiera vivido para ver este día». Durante las 2 horas siguientes, Dolores compartió con ellos recuerdos de sus sobrinas. Lucía, la responsable, que soñaba con ser maestra; Marisol, la inquieta, que tenía talento para la música; Carmen, la soñadora, que escribía poesía y tomaba fotografías. Les habló de cómo don Javier había dedicado su vida a buscarlas y de cómo, cada año, ella continuaba la tradición visitando Jalisco en el aniversario de la desaparición. «Casi dejé de venir estos últimos años», confesó. «Mi salud no es la que era, pero algo me decía que debía seguir, que algún día sabríamos la verdad». Antes de marcharse, los oficiales le explicaron que necesitarían realizar pruebas de ADN para confirmar oficialmente la identidad de los restos y que el proceso podría llevar semanas. Dolores accedió, proporcionando una muestra de su propio ADN. «Cuando todo esté confirmado», dijo, «quiero llevarlas junto a sus padres. Hay 3 espacios esperándolas en el cementerio de nuestro pueblo». Esteban, conmovido por la dignidad de la anciana, le prometió que cubriría la historia con respeto y que la mantendría informada de cada desarrollo. De vuelta en Tepatitlán, las investigaciones se intensificaron. El hallazgo de los cuerpos reabrió oficialmente el caso, ahora clasificado como triple homicidio. Los forenses trabajaban para determinar la causa de la muerte, mientras los investigadores buscaban en archivos antiguos cualquier pista sobre lo ocurrido aquella noche de julio de 1978. Esteban, por su parte, comenzó a publicar una serie de artículos sobre el caso. El primero, titulado «El rosario que rompió 42 años de silencio», incluía fotografías de las hermanas, relatos de los familiares y una cronología de la desaparición. La historia capturó la atención nacional e incluso internacional. Fue precisamente ese primer artículo el que desencadenó un giro inesperado en la investigación. 3 días después de su publicación, Esteban recibió una llamada anónima. «Sé lo que pasó con esas muchachas», dijo una voz masculina envejecida y temblorosa. «Estuve allí esa noche».
Esteban, con el corazón acelerado, activó la grabadora de su teléfono. ¿Quién es usted? Eso no importa. Lo que importa es que ya no puedo vivir con este secreto. Estoy muriendo y quiero hacer las paces con Dios antes de irme. El hombre le pidió que lo encontrara solo, en una pequeña capilla a las afueras de Lagos de Moreno. Esteban dudó, consciente del riesgo, pero su instinto periodístico pudo más que su prudencia. La capilla estaba casi desierta cuando llegó al día siguiente. En un banco de la última fila, un anciano de aspecto frágil rezaba con un rosario entre los dedos huesudos. Esteban se sentó a su lado sin decir palabra. Trabajé para ellos durante años, comenzó el anciano sin levantar la vista. Era su conductor, su mensajero. Hacía lo que me ordenaban sin hacer preguntas. ¿Ellos? Los Fresnillo, una familia de narcotraficantes que operaba en esta zona en los 70 y 80. Ahora están casi todos muertos o en prisión, pero en aquellos tiempos eran intocables. El hombre, que dijo llamarse Roberto, relató con voz monótona los eventos de aquella noche. Cómo él y dos miembros del cártel habían ido a la estación abandonada para una entrega de drogas. Cómo encontraron a las tres hermanas escondidas en un armario. Cómo el líder, Ernesto Fresnillo, decidió que no podían dejarlas ir. Yo me quedé en la camioneta, dijo, las lágrimas resbalando por sus mejillas arrugadas. Oí los gritos, pero no hice nada. Luego los vi cavar en el sótano. Roberto extrajo de su bolsillo un objeto envuelto en un pañuelo. Al desenvolverlo, Esteban contuvo el aliento. Era una medalla de plata, idéntica a una de las que pendían del rosario encontrado con los cuerpos. Se desprendió durante el forcejeo, explicó Roberto. La guardé todos estos años, sin saber por qué. Quizás como un recordatorio de mi cobardía, de mi pecado. Esteban tomó la medalla con cuidado. ¿Por qué viene a mí y no a la policía? Porque usted parece preocuparse por ellas, por las hermanas, no solo por resolver un caso, y porque no confío en la policía. En aquellos años muchos estaban en la nómina de los Fresnillo. Antes de marcharse, Roberto le entregó un cuaderno desgastado. Aquí anoté nombres, fechas, lugares. Todo lo que recuerdo sobre las operaciones de los Fresnillo. Quizás ayude a resolver otros casos, a dar paz a otras familias. Esteban dudó sobre qué hacer con esta información. Como periodista, su instinto era publicarla, pero como ciudadano, sabía que debía entregarla a las autoridades. Finalmente, decidió hacer ambas cosas, llevar a Roberto y su testimonio a la policía, pero solo después de asegurarse de que el caso no sería encubierto. Contactó a un fiscal federal que conocía, alguien fuera de la jurisdicción local y con reputación de incorruptible. Le explicó la situación y le entregó copias de la grabación y del cuaderno de Roberto. Si algo me sucede, o si este caso se estanca misteriosamente, quiero que intervengas, le pidió. El fiscal, impresionado por la gravedad de las acusaciones, aceptó. Juntos, elaboraron un plan para proteger a Roberto y asegurar que su testimonio fuera debidamente registrado. Mientras tanto, los resultados de las pruebas de ADN confirmaron lo que ya sabían. Los restos encontrados pertenecían a Lucía, Marisol y Carmen Mondragón. Los análisis forenses revelaron más detalles sobre su muerte. Las tres habían sido asesinadas por heridas de arma blanca y posteriormente enterradas en el sótano de la estación. El rosario de plata, limpiado cuidadosamente por los técnicos, brillaba ahora bajo las luces del laboratorio. Además de las iniciales de Lucía, los expertos descubrieron algo que había pasado desapercibido. Pequeñas marcas en algunas de las cuentas, como si alguien hubiera arañado algo en ellas. Parecen letras, observó uno de los técnicos, examinándolas con una lupa, muy toscas, hechas probablemente con algo punzante. Al ampliar las imágenes y examinar cada cuenta marcada, emergió un mensaje escalofriante. Nos mata. Sótano estación. Ayuda. Lucía, en sus últimos momentos, había conseguido grabar en su posesión más preciada los nombres de su asesino y el lugar donde serían enterradas. Un mensaje que había permanecido oculto durante más de 4 décadas, esperando ser descubierto. Cuando Esteban vio las fotografías ampliadas del rosario y el mensaje descifrado, sintió un escalofrío. E.F. Ernesto Fresnillo. Exactamente como había dicho Roberto. El caso, que ya había captado la atención nacional, se convirtió en una sensación mediática. La historia de las 3 hermanas peregrinas
de su desaparición misteriosa y del rosario que finalmente reveló la verdad, tocó una fibra sensible en todo México. Para Dolores Mondragón, sin embargo, el hallazgo del rosario significaba algo mucho más personal y profundo. Cuando finalmente le permitieron verlo, lo sostuvo entre sus manos temblorosas con la reverencia que se reserva a las reliquias sagradas. «Esto es más que una prueba», dijo con voz quebrada. «Es un último mensaje de mis niñas. Es Lucía diciéndonos que nunca se rindió, que luchó hasta el final». El rosario de plata, testigo silencioso de una tragedia y portador de un mensaje largo tiempo silenciado, había finalmente cumplido su propósito: romper el silencio de 4 décadas y conducir a la verdad sobre lo ocurrido aquella noche tormentosa de julio de 1978. La primavera de 2020 llegó a Jalisco con una mezcla de dolor y justicia largamente esperada. El caso de las hermanas Mondragón, reabierto gracias al hallazgo de sus restos y del rosario de plata, avanzaba ahora con rapidez inusitada. El testimonio de Roberto Suárez, el antiguo conductor de los Fresnillo, resultó ser solo el principio. A medida que la historia ganaba notoriedad nacional, otras personas comenzaron a presentarse con información sobre el clan Fresnillo y sus actividades durante las décadas de los 70 y 80. Esteban Gutiérrez, convertido ahora en el cronista no oficial del caso, recibía llamadas y mensajes diariamente. Algunos eran de familiares de otras personas desaparecidas en la región durante aquellos años. Otros eran de antiguos policías, testigos silenciados por el miedo, e incluso de exmiembros de menor rango del cártel, todos dispuestos a hablar ahora que el tiempo había pasado y los principales responsables estaban muertos o encarcelados. «Ya como si hubiéramos perforado un dique», comentó Esteban a su editor. «Décadas de secretos están fluyendo de repente». Entre las llamadas que recibió, una destacó especialmente. Era de un hombre llamado Gabriel Ortiz, que afirmaba haber sido policía en Tepatitlán durante los años 70. «Yo fui uno de los primeros en recibir la denuncia sobre las hermanas desaparecidas», dijo Gabriel, su voz revelando la pesada carga de la culpa. «Y fui yo quien enterró la investigación». En una cafetería tranquila de Guadalajara, Gabriel contó su historia a Esteban, cómo había sido un joven oficial idealista hasta que las amenazas del cártel, combinadas con sobornos sustanciosos, lo corrompieron, cómo había desviado la investigación de la desaparición de las hermanas Mondragón, ocultando pruebas y desacreditando testigos potenciales. Don Javier Mondragón estuvo tan cerca de la verdad, recordó con amargura. Un día vino a la comisaría con información sobre actividades sospechosas en la estación abandonada. Dijo que había hablado con un ex policía en un bar, que le había contado sobre los narcotraficantes que usaban ese lugar. Era cierto, por supuesto, pero yo me encargué de ridiculizarlo, de tratarlo como a un padre desesperado que se aferraba a cualquier rumor. Gabriel extrajo de su bolsillo una vieja libreta policial. «Aquí están mis notas de aquellos días. Nombres, fechas, las verdaderas pistas que nunca seguimos. Incluso el testimonio de un niño pastor que dijo haber visto luces y oído gritos en la estación la noche de la tormenta, testimonio que nunca quedó registrado oficialmente». Esteban tomó la libreta, sintiendo su peso histórico. «¿Por qué viene ahora, después de tanto tiempo?» «Porque vi las noticias sobre el rosario», respondió Gabriel, sus ojos humedeciéndose. «Yo vi la foto de esa muchacha, Lucía, sosteniendo su rosario antes de partir en peregrinación, y recordé que yo también tenía una hija de su edad entonces, una hija que ahora tiene 66 años, y nietos, y una vida plena, una vida que a esas jóvenes les fue arrebatada. Y yo fui cómplice». La confesión de Gabriel proporcionó nuevas líneas de investigación, nombres de otros oficiales involucrados, detalles sobre la estructura del cártel Fresnillo y algo particularmente valioso, la ubicación de varios documentos oficiales que habían sido deliberadamente extraviados durante la investigación original. En uno de esos documentos, recuperado de un viejo archivo policial marcado como misceláneo, apareció otro elemento crucial, la declaración completa de don Efraín, el dueño de la pensión, que incluía un detalle omitido en los informes oficiales. Don Efraín había mencionado que, la mañana después de que las hermanas partieran, un hombre había venido preguntando específicamente por ellas. Era un tipo con una cicatriz en la mejilla, había dicho don Efraín,
Quería saber exactamente por dónde les había recomendado ir. Me dio mala espina, pero cuando se lo conté a la policía, me dijeron que no era relevante. La descripción coincidía perfectamente con Ernesto Fresnillo, según las fotografías policiales de la época que Roberto había ayudado a identificar. Esto sugería algo escalofriante. Las hermanas podrían no haberse encontrado con los narcotraficantes por casualidad, sino que podrían haber sido seguidas deliberadamente. Mientras la investigación policial avanzaba, Dolores Mondragón se preparaba para el momento que había esperado durante 42 años, dar sepultura a sus sobrinas junto a sus padres. Las autoridades habían acordado liberar los restos una vez completados todos los análisis forenses necesarios. Esteban, que había desarrollado un vínculo especial con la anciana durante las semanas transcurridas desde el hallazgo, la visitaba regularmente en Morelia, manteniéndola informada sobre los avances del caso. ¿Crees que alguna vez sabremos por qué?, preguntó Dolores durante una de esas visitas. ¿Por qué las siguieron? ¿Por qué ellas? Era una pregunta que atormentaba a todos los involucrados en la investigación. Las hermanas Mondragón eran simplemente 3 jóvenes peregrinas, sin conexiones conocidas con el mundo criminal. ¿Por qué habrían sido objetivo de Ernesto Fresnillo? La respuesta llegó de la forma más inesperada, a través de una coincidencia que parecía casi providencial. Entre los numerosos mensajes que Esteban recibía diariamente, hubo uno de una mujer llamada Patricia Fresnillo, que afirmaba ser la hija de Ernesto Fresnillo. «Mi padre murió en prisión en 2005», escribió. «Antes de morir, me contó muchas cosas sobre su vida criminal, cosas que he guardado en silencio por años. Pero ahora, viendo las noticias sobre las hermanas Mondragón, creo que hay algo que deberían saber». Patricia, una mujer de unos 60 años, que había construido una vida respetable lejos del legado de su padre, recibió a Esteban en su casa en Ciudad de México. Con ella estaba su madre, Margarita, una mujer de más de 80 años que había sido la primera esposa de Ernesto Fresnillo, antes de que éste se sumergiera completamente en el mundo criminal. «Mi madre tiene algo que mostrarles», dijo Patricia, ayudando a la anciana a abrir un viejo álbum de fotografías. Margarita, con manos temblorosas por la edad, señaló una fotografía amarillenta. En ella se veía a una joven pareja el día de su boda. Él era claramente un joven Ernesto Fresnillo, sin la cicatriz que lo caracterizaría más tarde, y ella, con su vestido blanco y sonrisa radiante, guardaba un asombroso parecido con Lucía Mondragón, susurró Esteban, reconociendo la similitud inmediatamente. «Mi hermana menor, Esperanza», explicó Margarita con voz quebrada, «la madre de las 3 niñas». La revelación cayó como una bomba. Soledad Mondragón, la madre enferma por quien las hermanas habían emprendido su peregrinación, no era su madre biológica. Su verdadera madre, Esperanza, había sido la hermana menor de Margarita y el primer amor de Ernesto Fresnillo. Esperanza murió dando a luz a la tercera niña, continuó Margarita. Ernesto ya estaba involucrado en negocios turbios entonces y no podía criar a las niñas. Las dejó con su hermana Soledad y su esposo, Javier, quienes las criaron como propias. Eso fue en Michoacán, lejos de aquí, donde nadie conocía la historia. ¿Estás diciendo que Ernesto Fresnillo era el padre de las 3 hermanas?, preguntó Esteban, aturdido por la revelación. Margarita asintió. De Lucía y Marisol, sí. Carmen era hija de otro hombre, con quien Esperanza se relacionó brevemente después de que Ernesto la abandonara. Pero él siempre se consideró padre de las 3. ¿Y por qué las mató? La pregunta escapó de los labios de Esteban antes de que pudiera contenerse. Patricia tomó la palabra, mientras su madre sollozaba silenciosamente. «Mi padre no tenía intención de matarlas, al menos eso es lo que me dijo. Cuando supo que estaban en la zona, en peregrinación, quiso verlas. Las había estado siguiendo discretamente durante años, viendo cómo crecían desde la distancia. Pero esa noche, en la estación, algo salió mal. Según Patricia, Ernesto había descubierto que las jóvenes estarían en la región por la peregrinación y había planeado encontrarse con ellas, quizás incluso revelarles la verdad sobre su origen. Pero al verlas escondidas en el armario durante una transacción de drogas, sus compañeros asumieron que eran espías o informantes. La situación se descontroló rápidamente. Mi padre estaba atrapado entre su lealtad al cártel y su secreto familiar.
explicó Patricia. Intentó protegerlas, inventando una historia sobre que eran solo peregrinas extraviadas, pero sus hombres no confiaban en él. Hubo una discusión. Las chicas intentaron huir. La voz de Patricia se quebró. No justifica lo que hizo después. Nada podría justificarlo. Pero en su mente retorcida, enterrarlas él mismo, guardar su secreto, era una forma de protegerlas de algo peor a manos de sus hombres. Al menos, eso es lo que se dijo a sí mismo para poder vivir con lo que había hecho. Esteban escuchaba en silencio, absorbiendo la magnitud de la tragedia familiar que se había desarrollado aquella noche. Un padre que mata a sus propias hijas para mantener su identidad en secreto, para proteger su reputación criminal. ¿Y el rosario?, preguntó finalmente. ¿Qué significado tenía para él? Margarita secó sus lágrimas antes de responder. Era el rosario de bodas de Esperanza. Ernesto se lo regaló el día que se casaron. Cuando ella murió, él quiso que Lucía lo tuviera, como un vínculo invisible con su madre biológica. Lo arregló para que llegara a ella como un regalo de su supuesta abuela en su quinceañero. Las piezas encajaban. El rosario no era solo una joya familiar, sino un símbolo de una historia de amor truncada, de secretos familiares y de identidades ocultas. Y, en un giro final de ironía trágica, se había convertido en el testigo silencioso del crimen y, décadas después, en la clave para resolverlo. Con esta nueva información, Esteban regresó a Jalisco para reunirse con los investigadores. La revelación sobre la verdadera identidad de las hermanas y su relación con Ernesto Fresnillo proporcionaba el motivo que había faltado hasta entonces. El caso, ya sólido con los testimonios de Roberto y Gabriel, se completaba ahora con el contexto familiar que explicaba los eventos de aquella noche fatídica, pero quedaba una persona a quien Esteban debía esta verdad antes que a nadie: Dolores Mondragón. El viaje a Morelia fue el más difícil que había hecho en su carrera. ¿Cómo explicarle a esta anciana que las sobrinas a las que había buscado durante décadas no eran realmente sus sobrinas biológicas, que su hermano Javier y su cuñada Soledad habían mantenido este secreto toda su vida? ¿Que el hombre responsable de las muertes era, trágicamente, el padre biológico de las jóvenes? Para su sorpresa, Dolores recibió la noticia con una calma sorprendente. Siempre supe que había algo, dijo después de escuchar el relato completo. Soledad nunca estuvo embarazada, y de repente apareció con una bebé, luego con dos, finalmente con tres. Nos dijo que las había adoptado legalmente, pero nunca mostró papeles. Javier insistía en que eran sus hijas y no permitía preguntas al respecto. ¿Nunca lo cuestionó?, preguntó Esteban. Dolores sonrió con tristeza. En aquellos tiempos no se cuestionaban esas cosas, y ellos las amaban como propias. Eso era evidente. Las niñas crecieron felices, queridas. Eso era lo que importaba. La anciana guardó silencio un momento, absorta en sus recuerdos, antes de continuar. Ahora entiendo por qué Javier estaba tan obsesionado con encontrarlas. No era solo el dolor de perder a sus hijas, era la culpa de saber que su decisión de aceptar criarlas las había puesto, sin saberlo, en el camino de ese hombre. Esteban se sorprendió por la perspicacia de Dolores. Cree que él sabía quién era el verdadero padre. Estoy segura de que lo sabía. Soledad debió contárselo, y cuando las niñas desaparecieron, cuando empezó a escuchar rumores sobre narcotraficantes en la zona, debió hacer la conexión. Por eso nunca se rindió. Por eso siguió buscando incluso cuando todos le decían que era inútil. En los días siguientes, la verdadera historia de las hermanas Mondragón fue revelada al público. La cobertura mediática fue respetuosa pero exhaustiva, detallando cómo tres jóvenes, criadas con amor por una familia adoptiva, habían sido víctimas de la violencia desatada por su padre biológico, un narcotraficante que había elegido su imperio criminal por encima de sus propias hijas. El impacto de la historia trascendió el caso específico. Se convirtió en un símbolo de las miles de desapariciones no resueltas en México, de la complicidad policial con el crimen organizado durante décadas, y de cómo los secretos enterrados pueden eventualmente salir a la luz, incluso después de casi medio siglo. Para las autoridades, el caso representó una oportunidad de redención. Los nuevos testimonios y evidencias no solo resolvieron el misterio de las hermanas Mondragón, sino que proporcionaron información valiosa sobre docenas de otros crímenes cometidos por el cártel Fresnillo durante su apogeo.
Varios expolicías corruptos fueron procesados, y aunque muchos de los principales criminales ya habían muerto, sus cómplices supervivientes enfrentaron finalmente la justicia. En mayo de 2020, justo cuando la pandemia de COVID-19 comenzaba a afectar seriamente a México, se realizó una ceremonia íntima en el pequeño cementerio del pueblo natal de las hermanas en Michoacán. Debido a las restricciones sanitarias, solo un pequeño grupo pudo asistir, pero la ceremonia fue transmitida en vivo para miles de personas que habían seguido el caso y sentían una conexión especial con la historia de las tres peregrinas. Lucía, Marisol y Carmen Mondragón fueron finalmente sepultadas junto a Soledad y Javier, los padres que las criaron como propias y nunca dejaron de buscarlas. Sobre la lápida común se colocó una placa con la inscripción: "El amor trasciende la sangre, reunidos en la eternidad". Dolores Mondragón, en una silla de ruedas pero con la dignidad intacta que la había caracterizado durante toda la investigación, depositó sobre cada uno de los ataúdes una rosa blanca. En su regazo, protegido en una pequeña urna de cristal, descansaba el rosario de plata de Lucía, la pieza que finalmente había unido todos los cabos sueltos de esta historia. Esteban Gutiérrez observaba la escena con emoción contenida. Como periodista, había cubierto cientos de historias a lo largo de su carrera, pero ninguna lo había afectado tan profundamente como esta. Quizás porque era una historia que había seguido desde el principio, desde aquellos primeros días de la desaparición, cuando era apenas un novato, hasta su resolución 4 décadas después, cuando se acercaba al final de su vida profesional. Al término de la ceremonia, Dolores hizo un gesto para que Esteban se acercara. «Tengo algo para ti», dijo la anciana, extrayendo de su bolso un pequeño paquete envuelto en tela. El diario de Carmen. El original, no la copia que tienen las autoridades. Creo que deberías tenerlo tú. Esteban recibió el diario con manos temblorosas, consciente del valor incalculable de lo que se le entregaba. «No puedo aceptarlo, señora Dolores. Esto pertenece a la familia». La anciana sonrió con serenidad. «Tú has sido parte de esta familia durante estos meses, Esteban. Has ayudado a que mis niñas encuentren justicia y paz. Además, yo pronto me reuniré con ellos». Señaló hacia las tumbas recién cubiertas. «Y quiero que alguien continúe contando su historia, para que no se olvide». Conmovido, Esteban prometió que así lo haría, y cumplió su palabra. En los meses siguientes, mientras el mundo se adaptaba a la nueva realidad de la pandemia, el periodista trabajó en un libro que recogía la historia completa de las hermanas Mondragón, desde sus orígenes hasta el desenlace final. Titulado El Rosario de Plata, la historia de las tres hermanas peregrinas, el libro se publicó en julio de 2021, coincidiendo con el 43 aniversario de la desaparición. Se convirtió rápidamente en un éxito nacional e internacional, traducido a varios idiomas y adaptado posteriormente a una serie documental. Dolores Mondragón no llegó a ver el libro publicado. Falleció pacíficamente en febrero de 2021, a los 82 años. Según su sobrina nieta, sus últimas palabras fueron: «Voy con mis niñas». En cuanto al Rosario de Plata, siguiendo los deseos de Dolores, fue donado al Museo Nacional de Antropología e Historia, donde se exhibe en una sección dedicada a objetos que han sido claves en la resolución de crímenes históricos. Junto a él, una fotografía de las tres hermanas antes de su peregrinación y un texto que resume su historia. El caso de las hermanas Mondragón tuvo un impacto duradero en la sociedad mexicana. Impulsó cambios en los protocolos de investigación de personas desaparecidas, inspiró la creación de una unidad especializada en casos no resueltos y se convirtió en un símbolo de cómo la verdad, por muy enterrada que esté, puede eventualmente salir a la luz. Para Miguel Ángel Soto, el ingeniero que supervisaba las obras donde se encontraron los restos, la experiencia fue transformadora. Decidió dedicar parte de sus ingresos a financiar una fundación dedicada a apoyar a familias de desaparecidos, proporcionándoles recursos para continuar sus búsquedas. Roberto Suárez, el exconductor del cártel cuyo testimonio fue crucial para resolver el caso, falleció en paz en 2022, habiendo obtenido cierta redención al ayudar a esclarecer no solo este crimen, sino varios otros cometidos por los Fresnillo. Gabriel Ortiz,
El ex policía corrupto que había enterrado la investigación original fue procesado pero recibió una sentencia reducida a cambio de su cooperación. Dedicó sus últimos años a dar charlas en academias de policía sobre los peligros de la corrupción y el costo humano de la complicidad con el crimen. Patricia Fresnillo y su madre Margarita encontraron cierta paz al ver que la verdad sobre su familia finalmente salía a la luz. Aunque nada podría borrar el horror de lo ocurrido, el hecho de que la historia completa fuera conocida les permitió, de alguna manera, reconciliarse con su propio pasado. Y en cuanto a la estación abandonada, el lugar que había guardado el secreto durante tantos años, el proyecto de construcción fue cancelado. En su lugar, por iniciativa ciudadana y con apoyo del gobierno local, se erigió un pequeño memorial, 3 cruces de piedra y una placa que recuerda a las hermanas Mondragón y a todas las víctimas de desapariciones forzadas en México. Los peregrinos que hoy recorren la ruta hacia el santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos suelen detenerse en este memorial para dejar flores o simplemente guardar un momento de silencio. Muchos de ellos llevan rosarios, que frotan inconscientemente entre los dedos mientras rezan, sin saber que fue precisamente un rosario el que, después de 42 años de silencio, finalmente reveló la verdad sobre 3 jóvenes que, como ellos, emprendieron una peregrinación con fe y esperanza, sin imaginar que el destino les tenía preparado un camino muy distinto. La historia de Lucía, Marisol y Carmen Mondragón, las 3 hermanas peregrinas que desaparecieron en Jalisco en 1978, ha pasado a formar parte del folclore regional, pero no como una leyenda sobrenatural o un cuento de fantasmas, sino como un recordatorio muy real de la fragilidad de la vida, la persistencia de la memoria y el poder redentor de la verdad, por tardía que ésta sea. Y en las noches de tormenta, cuando el viento silba entre los árboles junto al antiguo sendero del río, algunos caminantes aseguran sentir una presencia pacífica, como si 3 jóvenes invisibles los acompañaran en su camino, protegiendo a los peregrinos de un destino similar al suyo. No son fantasmas ni apariciones sobrenaturales, sino el eco persistente de una historia que se niega a ser olvidada, una historia que comenzó con 3 hermanas, un rosario de plata y una promesa de peregrinación que de alguna